Bueno, buenos días. Vamos a seguir con las clases de subrutinas que ya habíamos empezado. Esta es una continuación de las anteriores, pero con la idea de entender bien su aplicación. Lo primero que vamos a ver, voy a sacar esta cámara, es un libro donde ya hay subrutinas escritas. Estas subrutinas son muy bien hechas, muy bien probadas. No son un buen lugar para ir a aprender Fortran, por ejemplo, porque utilizan algoritmos muy extraños y también a veces utilizan algunos atajos y aproximaciones que si uno no los comprende bien puede resultarle el código que está escrito en este lugar muy confuso. Estas son subrutinas para uso profesional. Cuando uno tiene un problema, como habíamos hablado, lo puede dividir en pequeños problemas más chiquitos, conocidos, y entonces uno busca en libros como este o en páginas web soluciones a esos problemas chiquititos que a la larga generan la solución al problema final que uno tiene. Entonces vamos a ver este libro que acá les dejé marcado. Fíjense que tiene una página web donde conseguirlo, aunque es un libro comercial, uno puede ir a una librería y comprarlo. Es muy bueno y vamos a verlo para que tengan una idea de qué estamos hablando. Fíjense, no quería estar acá. Se llama Numerical Recipe, o sea, recetas numéricas, como si fuesen recetas de cocina, pero en este caso son para Fortran 77, como tenemos acá marcado. Vamos a ver el índice para ver qué cosas podemos encontrar en un libro como este. Si vamos al índice, por ejemplo, bueno, está en inglés, nos encontramos de golpe con solución a ecuaciones algebraicas lineales, o sea, sistemas de ecuaciones básicamente. Y si nos movemos, bueno, interpolación, extrapolación, integración de funciones, un tema que hemos ya visto, evaluación de funciones, ¿qué es esto? Bueno, encontrar máximos, mínimos, cosas que ustedes han visto en análisis, pero ahora desde el punto de vista que lo haga la computadora. Uno dará una función extraña y la computadora tratará de aproximar varias de esas cosas que uno vio en análisis, incluyendo, por ejemplo, las derivadas numéricas en cada punto. Por supuesto, todo esto son métodos que aproximan a una muy buena solución, que normalmente no es exacta, pero es muy buena. Bueno, funciones especiales. Acá fíjense, tenemos números al azar. O sea, tenemos una cantidad de cosas. Esto es ordenar, que hoy vamos a jugar justamente con ordenar. Fíjense, hay un montón de métodos para ordenar. Encontrar las raíces de funciones, polinomios, máximos y mínimos, como habíamos hablado. Autovalores y autovectores. O sea, es un libro muy completo. Por ejemplo, vamos a ir al primer tema de todo para ver cómo está armado el libro. Vamos a ir a solución de sistemas de ecuaciones, o sea, este punto, que lo marque acá para ir más rápido. Fíjense que el libro empieza contando, uno tiene este sistema de ecuaciones para resolver de n, o sea, esto vale para cualquier n, y el libro les recuerda las cosas que hay que tener cuidado. Por ejemplo, acá habla de que las columnas pueden estar degeneradas, o sea que uno tiene columnas repetidas o combinación lineal con otras, entonces ya no hay solución. Que uno puede escribir esto como una forma de un producto de matriz, de una matriz por un vector, y lo que hay que encontrar es el vector. Bueno, va contando lo que uno sabe de álgebra y sigue contando cosas y que hay que tener cuidado que no, es como para que uno recuerde de qué está hablando y sobre todo para también poner los nombres que usar en cada situación. Por ejemplo, la matriz a resolver es el vector de términos independientes, perdón, las incógnitas son el vector X y así. Y después que cuenta todo esto, empieza directamente con los métodos. Por ejemplo, Gauss-Jordan es un método que uno ve en álgebra normalmente. Y cuenta un poco cómo es Gauss-Jordan. Aclara, por ejemplo, que hay que tener cuidado, que hay que pivotear los elementos. No pueden Gauss-Jordan, hasta donde yo recuerdo, no puede haber un cero en la diagonal. Y después que está el programa directamente ya escrito. Entonces uno tiene acá para copiar directamente la subrutina. Fíjense que es una subrutina bastante importante. No es una subrutina chiquitita. Tiene un montón de dos anidados, por ejemplo, se ve acá, uno dentro de otro. Pero la cosa es que ya está hecho y funciona. Yo, si tengo que resolver algo por Gauss-Jordan, voy y busco la rutina en este libro.
no me pongo a inventarlas yo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es resultados en el área que yo investigo. En mi caso, la astrofísica estelar, galáctica y extragaláctica. Entonces, esto hace que estos libros sean muy buenos. Pero no solamente está Jordan, sino que tengo otro montón de métodos, incluyendo este que se llama LU, que es el mejor método conocido. LU significa dividir mi matriz original A en el producto de dos matrices, o sea, el producto de las dos matrices me va a devolver la A, pero que son triangulares y son más fáciles de resolver. Por ejemplo, es posible demostrar que la computadora usando este método hace una cantidad mucho menor de operaciones y entonces los resultados son mejores. Y otra cosa, gano en velocidad, porque si mi sistema de ecuaciones es extremadamente grande, las matrices son más grandes, la cantidad de operaciones aumenta muy rápidamente. Como hemos visto, va a aumentar con potencias muy altas del exponente. Este libro hace mucho hincapié, por ejemplo, acá hay todo en este párrafo, hay toda una discusión, si hay que ir con, si soy que usar un método con n cuadrado, con n a la tercera y así. O sea, encontrar el método programado con la menor cantidad de operaciones es lo mejor. Menos tiempo de cálculo y mejor precisión de los números. Y bueno, acá tengo toda la explicación de cómo se hace esto y por supuesto tengo la rutina escrita que me hace el trabajo. Incluso este libro tiene algo muy simpático. Este libro originalmente venía con un CD y ahora está en un archivo, todo el mundo lo tiene. Estas cosas ni siquiera hay que copiarlas, ya uno las tiene escritas. Así que este libro es muy útil. Vamos a otra cosa, por ejemplo, integración de funciones. Bueno, primero cuenta que es la integral, que es la derivada. Se empieza de la nada muy rápido y empieza a explicar que yo puedo calcular pequeñas áreas bajo la curva, lo cual hemos hecho nosotros en una clase anterior, y ya empieza directamente a plantear distintos modos de resolver esas áreas bajo la curva. Y, por ejemplo, algoritmos elementales, los más fáciles, por ahí lo pasé medio rápido, pero está básicamente trapecios, que es el que usamos. Y acá uno tiene todos los métodos que necesita ya preprogramados. Así que esto es muy útil. Y por ejemplo podemos ir a otro capítulo que trata de números al azar. Yo les había contado que los números al azar se usan para montones de cosas que van desde juegos hasta estadística muy compleja y son muy útiles en ciencia. Por ejemplo, acá habla mucho de los algoritmos de números al azar, sus problemas. Hay rutinas de distinta clase para distintos algoritmos. Cómo mezclar estos algoritmos para que funcionen más rápido y mejor. Y cómo hacer secuencias más largas de números al azar. Por eso, tener la idea de que existen estos libros, en este caso yo elegí un libro, que es en Fortran 77, pero hay versiones de este libro en otros idiomas, en otros lenguajes de computación, o sea que no hay que preocuparse mucho. Y también yo les he contado que muchas veces es posible recompilar sus rutinas de un lenguaje para que sean llamados por un programa principal escrito en otro lenguaje, así que eso no sería un problema. Bueno, si volvemos a las transparencias, bueno, esto es lo que yo les conté, tengo distintos, en el libro tengo distintos lugares, y vamos a ver ahora otro problema que debería ser parte de las materias de álgebra y análisis, pero como es un problema moderno de la matemática y un problema moderno de la ciencia, está como en métodos numéricos fuera de, digamos, lo más convencional y más antiguo. Ordenar números es una cosa que en ciencia uno tiene que hacer muchas veces. Y a veces uno ordena en realidad tablas por una característica particular, puedes empatar con otra. Y los métodos para ordenar son de una complejidad muy grande y son un problema. Yo lo voy a dar, no para que ustedes tengan una idea de ordenamiento, sino para que veamos cómo se pueden usar sus rutinas, cómo se pueden cambiar esas subrutinas y cómo podemos probar varias subrutinas. Vamos a usar esto también como un problema para jugar y aprender un montón. Esa es la idea. O sea, no esperen que en el final yo les tome un método para ordenar, porque eso no lo voy a hacer. Yo lo que quiero que jueguen con esto es para ver cómo trabajar cuando uno tiene muchas subrutinas, cómo manejarlas y cómo las subrutinas sirven. Vamos a ver un algoritmo simple para ordenar. Vamos a ver varios, pero este va a ser el más simple. Vamos a ver el método de la selección.
¿Cuál es el método de la selección? Es muy simple. La idea es que yo tengo que ordenar estas cosas. Fíjense que son palitos de distintas alturas, ¿no? Entonces yo quiero ordenar de menor a mayor. ¿Cómo haría esto? Bueno, lo primero que haría sería tomar el primero, por ejemplo, este, y compararlo contra todos los demás. Contra este y contra este. Pero vamos a ordenarlos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo el primero y lo comparo con el segundo, ¿no? Si mi comparación, vamos a borrar todas estas líneas, mi comparación contra el segundo es positiva en el sentido de que este es más grande que este, yo lo que voy a hacer es agarrar este que es más chico, este de ahí, y lo voy a poner en el lugar de este. Pero si hago eso, lo borro a este. No, yo no quiero borrarlo. Entonces a este primero lo paso a un lugar temporario. Vamos a ponerle TMP como temporario. Lo guardo en una otra variable. A esta la pongo acá. Y una vez que saqué esta del temporario, la pongo ahí. Bien, me dejé el más chiquito acá. Y este que era más grande lo pasé para acá. Ahora yo comparo el segundo, que va a ser este, contra el que sigue, contra esto. Bueno, este es más grande, así que no los tengo que cambiar, no me importa. Entonces pues tomo este y lo comparo contra este. Ah, pero ahora sí es más chiquito. Bueno, de nuevo, es este que ahora lo tenía acá, lo pongo en el temporario. Este de acá lo paso ahí. Y del temporario lo pongo ahí. Y a lo último comparo este con este. Oh, este de acá va a ser el primero de todos, porque eso fui moviendo, es más chiquito. Entonces también muevo este con este. Esto se llama algoritmo de selección. Y fíjense que yo tomo el primero, lo comparo contra todos los otros. Después voy a tomar el segundo, lo comparo contra todos los que me quedan. Así, así. Si hago eso, me van a quedar ordenados de menor a mayor todos los palitos estos. Entonces tengo que hacer un do que tome el primero y que vaya hasta el anteúltimo. O sea, este lo voy a mover hasta acá. Y tengo que hacer otro do que vaya recorriendo los que voy probando. O sea, cuando tomo el primero, tengo que compararlo contra todos los que siguen. O sea, el primero que voy a comparar es contra el 2. Pero en este caso no me conviene poner 2, porque cuando tomo el tercero voy a tener que compararlo con el cuarto. Así que lo voy a comparar desde i más 1. Y el último que voy a comparar es el n. Y así tengo que moverme por todos lados. Este método se llama la selección y vamos a mirar después un algoritmo ya hecho, escrito como programa. A ver, veamos otro método. Ah, mira, me había olvidado que lo tenía hecho. Bueno, fíjense que acá están los dos do que hicimos recién. Comparo primero el primero contra el segundo, o sea, comparo el i al principio contra el i más 1, o sea, contra el segundo. Y si este es mayor que este, los cambio. Fíjense que uso ese lugar temporario para guardar el primero, así los puedo cambiar sin perderlos. En do, y recorro con este método todos los posibles. O sea que básicamente el tiempo que voy a tardar acá va a ser más o menos del orden de n cuadrado, porque este, bueno, n menos 1 al cuadrado en todo caso podríamos poner, pero para el caso, perdón, es de n cuadrado el método. Para el que sí, o sea, no es mucho más rápido que n cuadrado. O sea que si yo tengo algo que tarda, no puedo aumentar mucho mi cantidad de elementos de nuevo para volver a hacerlo, porque voy a tardar un montón. Este método es considerado extremadamente malo en el sentido de que tarda mucho. Vamos a ver otro método que tampoco es considerado muy bueno, pero es muy educativo, porque vamos a plantear un algoritmo un poquito más sofisticado. Y se llama el método de la burbuja, que lo conoce todo el mundo y tiene muy mala prensa, porque el método realmente no es lo mejor que hay. De hecho, yo no recomiendo usarlo, pero para fines prácticos y de aprender es muy útil. La idea de la burbuja es comparar este con este, y si tengo que cambiarlos, los cambio. Después comparo este con este, y si tengo que cambiarlos, los cambio. Por supuesto, yendo a una variable temporal, así para que no se pierda, como hicimos antes. Y después comparo este con este y lo cambio. Pero, para que si el más chico de todo, este fuese el más grande y tuviera que llegar hasta el final, tendría que repetir esto n veces.
para que haya todas las combinaciones, en realidad n veces menos 1, que haya todas las combinaciones posibles. Entonces la manera de programar esto es algo más complicada. Entonces, bueno, esto es para tener, lo comenté antes, pero tengo n y a es el vector que quiero ordenar, n es la cantidad de elementos, y voy a usar una variable lógica, que ya vamos a ver para qué. La voy a poner verdadera, y voy a hacer un do while de bandera. Bandera es verdadera, así que este do se va a cumplir al principio. Lo primero que hago es ponerla en falso. O sea, si no la vuelvo a poner verdadera antes de terminar el do, ese fue mi último ciclo. Se acabó. Porque cuando pregunta acá ahora es verdadero, no, y me va a dar falso, se acabó. Acuérdense que el do while funciona cuando lo que yo pongo entre paréntesis tiene un resultado verdadero. Acá hablo de resultado, porque normalmente se supone que uno se da cuenta, pero ya acá lo estoy directamente poniendo. Entonces hago del principio hasta el anteúltimo, que comparo el que estoy contra el que sigue. O sea, básicamente estoy comparando el i contra el i más 1. ¿Cómo era esto? ¿Se acuerdan que yo dije este con este con este? Entonces, si este es el i, este es el i más 1. Esa es la idea. Entonces, si los tengo que cambiar, los cambio. Y si cambia algo, pongo bandera verdadero. Entonces sigue hasta que, o bien, llego a este final, se me acaba este do, y si no hago ningún cambio me queda bandera en falso y el do se acaba. O estoy en mitad de camino y ya no hice ningún cambio más. Entonces significa que mi vector quedó ordenado. ¿Qué tiene bueno esto? Que podría manejarse con un vector que ya esté ordenado. Si le doy un vector ya ordenado, este programa no vuelve a repetir así hacer el cálculo. Se da cuenta que quedó ordenado. ¿Cómo se da cuenta? Porque la bandera no cambia a menos que el if se active. Si el if no se activa, esta bandera no cambia, entonces acá me queda el falso este y el do termina. O sea, es como que tiene un chequeo de que si ya me quedó ordenado el vector, pero igual no terminé, no importa, ya se acabó. Esto está bueno porque me ahorra tiempo. Pero no es la única manera de ordenar. Hay montones y mucho mejores que estas dos. La primera muy simpática que vamos a ver es inserción directa, se la llama a este algoritmo, y es básicamente el que uno haría un juego de cartas. La idea es la siguiente. Voy moviéndome por el juego de cartas, encuentro la primera y la comparo con la segunda. Elijo la menor de las dos y la pongo primera. Agarro entonces la tercera y la comparo contra la primera. Si es menor que la primera, ya la cambio por la primera. Y ya no me interesa. Entonces, agarro la que ahora es cuarta y la comparo con las otras dos y así. Como voy comparando la que voy agarrando contra la zona ya ordenada, es como que eso hace que yo tarde menos. Este es un método lento también, que va con n cuadrado, pero se lo usa para poquitos objetos, entonces termina rápido. Y es un método que es mucho mejor en cantidad de operaciones que los dos anteriores que vimos, y se lo usa mucho como apoyo de otros métodos más grandes. ¿Por qué? Porque los métodos más sofisticados tratan todo el tiempo de descubrir si lo que le dimos ya está ordenado. ¿Por qué? Porque por azar ciertas partes de un vector ya estarían ordenadas. O sea, es muy difícil que uno tenga algo infinitamente desordenado, por decirlo de alguna manera. Las cosas están desordenadas en parte y ordenadas en parte. Entonces, la idea es que otros métodos utilizan algoritmos que van por arriba de este y lo utilizan como base. Vamos a ver uno de esos métodos ahora. Este método se llama de las cáscaras o shell método, que es la idea, es que yo tengo una cantidad de puntos y los divido de a pares y ordeno cada uno de esos pares. Y lo ordeno a los pares con el método anterior, con el método de inserción directa. Quiero ordenar dos cosas, las haces muy rápido. Una es que tengo ordenados los pares, agarro dos pares y los mezclo, de otros dos pares y los mezclo, agarro otros dos pares y los mezclo y así. Y ahora ordeno esos cuatro elementos. También con inserción directa, que lo va a hacer extremadamente rápido, porque son cuatro. Una vez que voy haciendo eso, lo hago vuelvo a juntar otros dos de esas estructuras de a dos y las vuelvo a ordenar y así. Y se puede demostrar, eso está en libros como el que vimos del Numerical Recipe,
que el tiempo ya no va al cuadrado, sino va a la 1/4. Y esto en promedio es mucho más rápido que todos los métodos que vimos hasta ahora. Entonces este método de Shell es muy bueno comparado con los anteriores. Pero no es uno de los mejores métodos. Por ejemplo, vamos a ver otros métodos que me parece que no encuentro. A ver, disculpen un momento. Tenía otro método puesto que no estoy encontrando la filmina. A ver, esperen un momento. Ajá, no sé qué le pasó. Bueno, hay otro método que se llama Quicksort, que lo voy a contar porque por alguna razón no sé qué le pasó a mi filmina. Debe haber tenido un accidente. El Quicksort hace lo siguiente. Tengo un grupo de elementos y los divido más o menos por la mitad. Entonces, de ese punto en la mitad, tomo el valor que quedó ahí y todos los que son mayores los pongo a la derecha. Todos los que son menores de ese número los pongo a la izquierda. Entonces me quedaron dos grupos. El grupo de la izquierda vuelvo a hacer lo mismo, lo divido a la mitad, hago lo mismo, lo divido a la mitad, hago lo mismo. Lo mismo el grupo de la derecha. Esta manera de hacer esto tan raro, que divide en zonitas y cada zonita la vuelvo a dividir para ordenar, hace que la velocidad sea altísima. El método Quicksort es el método más rápido que existe, conocido, para muestras que son al azar. Por supuesto, si no tiene una muestra donde hay partes ordenadas, este método va a ir muy rápido porque cuando encuentra una parte ordenada, básicamente no tiene que hacer nada. Simplemente ya entrar a dividir en otras zonas. Veamos una comparación de los algoritmos y vamos a hacer un programa más grande de los que solemos hacer en esta materia. La idea es que voy a mostrar una parte del programa. Voy a leer un archivo donde yo tengo una cantidad de elementos y A es un vector donde las voy a poner. Esos elementos los generé al azar, están desordenados, muy desordenados, y voy a decirle que en el vector A, que le puse un número muy grande, por ejemplo vamos a usar con 100.000, me lea 100.000, n 100.000 elementos en A. A es un vector, o sea, A es A de 100.000. ¿No? Para darnos cuenta que eso es el vector. Entonces los leo. Después leo este archivo que es del sistema, donde voy a leer dos tiempos. Este es el tiempo de reloj humano. Hay dos números. Este es un tiempo de la computadora que no me interesa en este momento. Y lo cierro. O sea, tomé el reloj ahí. En TI lo puse por tiempo inicial, tenemos cuando empezamos a contar. Esta subrutina, va a ordenar con el método de la burbuja a con n elementos. Y después vuelvo a ver el archivo del reloj y ahora en vez de TI guardo tiempo final. Y después hago la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial y le imprimo. Como se imaginan, esto me imprime el tiempo que tardó un algoritmo en ordenarme eso. Yo podría repetir esto, volver a leer, tomar tiempo inicial, correr otro algoritmo y leer el tiempo final y hacer la diferencia. Bueno, lo que yo hice es eso y ahora lo vamos a ver en la terminal. A ver, ahí la tienen que estar viendo. Bueno, ahora estoy en la terminal y vamos a ver el programa, cómo está hecho. Entonces en este programa, fíjense que define un vector muy grande. En este caso lo definí, creo que son 10 millones. Pongo real por 8 los dos contadores de tiempo. En algún momento también pensé utilizar otro, el T2, pero el T2 lo tengo que tener en real por 8 para leer un real por 8, que es lo que guarda la computadora en ese lugar del tiempo. Esto es por si quería cambiar de archivo. No lo estoy usando, fíjense que está comentado estas dos. Entro la cantidad de números que quiero, la leo. Acá dejo un par de renglones en blanco para que quede bonito la salida. Y empiezo con el método de la burbuja. Leo el tiempo, lo corro, leo el tiempo, hago la diferencia entre el tiempo inicial y final y lo imprimo. Lo hago, acá hay una cosa que no sé, que después vamos a ver qué significa. Y vuelvo a repetir exactamente lo mismo con el método de selección.
La única diferencia es que acá llamo a otro método y acá pongo otro cartelito que me avisa. Esta es la selección, no es como antes el método de la burbuja. Vuelvo a hacer lo mismo con inserción directa y lo corro y también imprimo los tiempos de inserción directa. Vuelvo a hacer lo mismo con el método de la cáscara y también imprimo su nombre. Vuelvo a hacer lo mismo. Fíjense que cada vez leo el archivo de datos de nuevo. Lo hago esto, los leo de nuevo. Y la razón es que, como lo ordeno, y yo quiero comparar métodos, lo necesito siempre desordenado. Y la versión original es la desordenada. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Corro este que se llama HepSort. Y imprimo el método. Y después, por último, corro el QuickSort. Y imprimo su tiempo final. Y dejo unos renglones en blanco para que quede lindo. Por supuesto, yo puedo poner las rutinas al fondo. Y esta es la rutina leer, que lo único que hace es abrir el archivo y lee la cantidad de elementos n del archivo y los guarda en el vector A. La subrutina leer está acá. Pero fíjense que yo no puse ninguna de las subrutinas en este programa de la parte que hacen el ordenado. Y lo que yo hago es, para compilar, en esta computadora el compilador se llama G77. Este es el archivo que les acabo de mostrar. Y después pongo todas las subrutinas, que incluso, fíjense, algunas de ellas ni siquiera están en el directorio que yo estoy. Acá subo un directorio por arriba, me meto en un directorio llamado unred y agarro esta. Y hago lo mismo, subo un directorio por arriba, me meto en el directorio unred y agarro esta. Pero estas dos sí están acá locales. Estas dos las tengo acá. Y así. Y a lo último le digo, todo esto me lo compilas y a lo último lo llamas en inglés ordenar, que es sort. Vamos a correr esto. Vamos a limpiar un poquito la pantalla. Y lo vamos a correr. Sort. Y le dije que lo íbamos a correr, dijimos que lo íbamos a correr con 100.000 elementos. 1, 2, 3, ahí tengo 100, 5 ceros. Y lo corro. Bueno, con 100.000 elementos vamos a tardar un poquitito. Aprovecho para tomar un sorbo de café. Mientras el programa ordena, fíjense que los primeros métodos son un poco simples. Son fáciles de acordarse. Uno se sienta un ratito y los puede volver a programar. Pero vamos a comparar esos métodos contra los otros, que son realmente complicados, que están los algoritmos mucho mejor trabajados y están bastante testeados como métodos excelentes. Así que, fíjense, ahí terminó la burbuja, casi 36 segundos. Y la burbuja va con n cuadrado, o sea que imagínense que si en vez de 100.000 yo tuviera 1.000.000 de elementos a ordenar, cosa que con los sistemas que tenemos de recolección de datos no es nada extraño, que de golpe tenga que ordenar 1.000.000 de elementos o más. Es un número considerable, porque 1.000.000 de elementos o más son 10 veces más. Como va con n cuadrado, va a tardar 100 veces más. Bueno, el método de la selección dio un poquito mejor, 24 segundos, un poquito más de 24. Pero fíjense los otros métodos. El de inserción directa, que estoy usándolo en una situación mala, me dio 6, un poco más de 6 segundos, comparado con 30, casi 36. O sea que hay 6 veces de diferencia. El método de las cáscaras me dio 2 milisegundos, 2 centésimos de segundo. El HepSort 1 centésimo de segundo. El QuickSort 1 centésimo de segundo. Como resultado de esto, obviamente, si tengo con la vida real que usar algo, tengo que darme con los dos métodos mejores, o sea, usar HepSort o QuickSort. Si volvemos a las filminas, yo ahí dejé la tablita y también dejé la tablita con un agregado. Dejé la tablita con no solamente 100.000 números, que tardó un ratito, sino con 1.000.000 de números. Fíjense que con 1.000.000 de números, estos dos métodos que van con n cuadrado, o sea, 10 veces más al cuadrado son 100, fíjense, prácticamente tardaron casi 100 veces más o más. O sea, estos dos métodos no son buenos. Este estuvo mucho mejor, pero un poquito menos de 100 veces. En cambio estos, sobre todo estos dos, son básicamente casi lineales con n. No son lineales con l, pero están muy cerca de ser lineales con n. Yo aumento mi entrada por un factor 10 y el tiempo se aumentó también por un factor 10.
un poquito más de un factor 10, pero digamos, no es lo mismo que un factor 100. Moraleja de esto. Si tengo que trabajar con ordenar algo, estos métodos no hay que usarlos. Más o menos. Y lo bueno es usar alguno de estos dos. Y normalmente el que se usa es el Quicksort. O sea, moraleja de esto. Para todo hay algoritmos ya escritos. Hay gente que se puso a estudiar estos problemas de cómo resolver las cosas, que he hecho trabajos muy buenos porque hay mucha experiencia. Entonces, cuando yo tenga que buscar un algoritmo para hacer algo en particular, tengo primero, antes que sentarme a programar, sentarme a leer un poquito qué se ha hecho. Y está lleno de información en internet, en libros, o sea, no hay que ser vago, hay que hacerlo. Esta es la moraleja que viene con este cálculo que hicimos. A veces yo quisiera no destruir el vector original y lo que quisiera es conservar el vector original tal como era, porque también tiene una información, y también tenerlo ordenado. Entonces se hace algo que es un poco confuso al principio, que es que yo podría tener un vector A, que a su vez el índice de elementos que voy a elegir para algo en particular sea el número que está dentro de otro vector. Yo podría decir A de IJ, donde J vale 1, pero I de IJ vale 3, entonces en realidad yo estoy llamando a la de 3. Entonces, para hacer esto, para ordenar un vector y a su vez conservar el anterior, bueno, podría copiarlo a otro, esa sería una solución muy fácil, y tener los dos, pero no tendrá una correlación de dónde terminó cada elemento, si el primero está en el primer lugar o si el primero terminó último cuando ordené. Entonces lo que se hace es hacer tipo un vector de índices, que es tipo función de identidad. El primer elemento tiene un 1, el segundo elemento tiene un 2, el tercero tiene un 3 y así sucesivamente. Y este elemento de índices tiene el mismo tamaño que el vector A. Entonces yo hago las preguntas para ordenar sobre A, pero en el momento de cambiar, cambio la posición del elemento J. Y en realidad acá estoy preguntando A de I de J. Entonces, al hacer estas preguntas en este sentido y cambiando el vector de índices, si yo llamo a la de J igual a 1 está N, tengo el vector original. Pero si llamo a la de I de J, tengo el vector ordenado. Este es el ordenado. Entonces se lo dejo para que lo piensen porque es un poco retorcido el método, pero funciona. Y es una manera de conservar, si ustedes lo necesitan, dos vectores diferentes. También puede pasar de que yo tenga algo que lo estoy ordenando por una columna o que sean pares ordenados, donde si tengo un par ordenado, el X y el Y tienen un significante físico que yo quiero conservar, una razón por la cual quiero que este X tenga siempre asociado el mismo Y, porque me significan algo. Entonces lo que hago es ordenar sobre X haciendo los cambios, pero al mismo tiempo que cambio sobre X tengo que arrastrar al Y. Tengo que cambiarlo al mismo tiempo que cambie el X. Yo básicamente ordeno sobre X, pero arrastro al Y para conservar el par ordenado. Y como ven, lo único que tengo que repetir es la misma transformación. Sí, por supuesto, el if, en el que estoy, en el método que estoy comparando, me dice que tengo que modificarlos. Digamos, no hay ningún secreto en esto. Librerías. Bueno, muchas veces lo que se ha hecho es, sobre un tema particular, que hay colecciones de subrutinas muy buenas, se las precompilan en un solo archivo que los compiladores pueden usar. Incluso hay compiladores que pueden usar librerías que se generaron con otros lenguajes, donde yo ya tengo esas subrutinas ya puestas y listas para uso. Pero para poder manejar esta situación, yo tengo que tener documentación de la librería. Que dentro de la librería matemática, por ejemplo, hay algo que se llama multiplicación de matrices, donde tengo que usarla de esta manera y, aparte de darme el nombre, la documentación me dice el orden de los argumentos. Primero va la primera matriz con su tamaño, después la segunda matriz con su tamaño y el último va el resultado de la multiplicación con su tamaño. Entonces yo las puedo usar siempre y cuando tenga documentación. Hay cosas muy buenas hechas con librerías, pero muy buenas.
y tienen que ver con cálculo numérico en Fortran o con agregar sistemas que permiten graficar en la pantalla o en el printer los cálculos que yo hice, o sea, de hacer dibujos. Incluso hay librerías que me sirven para acceder a las tarjetas gráficas, por ejemplo, muy parecidas a las que usan los gamers, donde tengo procesadores gráficos en paralelo que permiten hacer una cantidad impresionante de trabajo en paralelo. Algunas de estas tarjetas tienen miles de estos lugares donde se procesa en paralelo, entre 500 y 1000. Entonces, como que tenga 1000 CPUs trabajando en paralelo, y eso hace que mis programas aceleren mucho. Bueno, también hay librerías para hacer estas cosas y utilizarlas. Y uno gana muchísima velocidad y capacidad de cálculo utilizando las GPUs. Bueno, veamos algunas subrutinas que están en librerías asociadas al sistema operativo. O sea, ya ahora no estoy hablando de cómo es librerías que yo las puedo traer a internet. No, ya las tengo en la computadora. Y vamos a ver tres muy útiles, que si trato de ver si puedo volver a la terminal, son bastante buenas. A ver, voy a hacer una modificación para que me deje acceder a la terminal. Esperen un momento. Y ahí estoy donde yo quiero. Y le vamos a ver con un programita. Le voy a contar directamente sobre el programita porque va a ser más fácil. Vamos a ver las dos primeras, getargs. Fíjense que hice un programita ahí. Básicamente getargs sirve para que yo acceda a los argumentos de una función cuando corre. Fíjense que primero voy a usar esta getEnvironment. El environment es en casi todos los sistemas operativos algo asociado a cada usuario. Por ejemplo, mi environment, si pongo em, es todas estas cosas que están asociadas a mí. Por ejemplo, mi terminal, qué clase es. Son todas cosas que leen los programas a veces para darse cuenta. ¿Dónde estoy? Por ejemplo, ¿cuál es el directorio anterior que estuve? ¿Cuál es mi usuario? ¿Cómo me llamo yo? O sea, uno podría hacer un programita que lea el nombre de usuario y si no está en una lista, no corra. ¿Dónde estoy ahora? En user Carlos, este es mi directorio actual. ¿Cuál es la codificación ASCII que estoy usando? Un GTF8 y así. Hay un montón acá de información que usan muchos programas. Entonces, si vuelvo acá, lo que voy a usar es en environment, buscar la variable user y leer el nombre. O sea, en este name, que acá lo definí como una variable de carácter, va a guardar el nombre que está puesto en user. Y en arguments, y estas dos que también definí, llamo a estas dos veces, son para poner en la misma línea del programa argumentos que quiero que lea. Ahora vamos a ver qué son esos argumentos. Y después lo que voy a hacer es imprimir esas tres variables a ver qué descubrió el programa, qué leyó. Entonces voy a poner getars, le voy a decir 24.5 y hola. Fíjense en la misma línea del programa. Hago eso y me dice que el user main, que lo sacó de acá y lo sacó del environment, yo me llamo Carlos. Este es mi directorio. Y el primer argumento es 24.5, este de acá. Y la variable que llame Pepe guardo un hola adentro. Entonces, como pueden ver, esto me sirve para acceder al ambiente del usuario y a cosas que yo le ponga al costado, que pueden ser muy útiles si yo tengo que correr un programa un montón de veces. Entonces puedo hacerme un archivo que corra, un listado que corra el programa con distintos parámetros y correrlo así. Digamos, no hay mucho más acá para ver que eso. Si borro esto y vuelvo al sistema, la otra rutina del sistema que me parece interesante que vean se llama call system y entre paréntesis como argumento se pone un texto y ese texto es una orden que mi programa le puede dar al sistema operativo. O sea, como ejemplo yo les puse acá entre dos comitas, por ejemplo, que haga ls asterisco, o sea, todo lo que se termine en .dat y eso lo tire a un archivo que se va a llamar misarchivos.txt y después ese archivo yo lo puedo abrir. O sea, puedo hacer que mi programa le dé comandos al Unix.
Si vamos a la terminal que tengo ahí, fíjense que, a ver, podría ser ls, por ejemplo, si yo hago ls.f, me lista todos los programas que tengo Fortran. Si yo hago ls.f y lo tiro a algo que se llame, podría poner directorio .txt, lo tira ahí, lo copio ahí, entonces pongo mi more directorio txt, me salió la lista de los programas que tengo. Eso está bueno porque pues, yo puedo hacer un programa que interactúe con el sistema. Por ejemplo, yo en una época hacía algo muy gracioso con esto, que era que tenía un programa que tardaba mucho, pero terminaba en cualquier momento. Yo había descubierto la manera de poner un comando acá que me mandaba un mensaje al celular. Entonces, cuando mi programa terminaba, lo último que hacía era mandar un mensaje al celular diciendo terminé. Venía a ver qué di. Entonces, eso era muy simpático porque yo podría no estar mirando, no tenía que irme a la computadora a mirar en todo momento si mi programa seguía corriendo, si había terminado, si lo tenía que volver a correr o algo. Y eso me ahorraba un montón de tiempo. Y bueno, esto es lo que yo le quería contarles de sus rutinas por ahora.